En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, estén con todos ustedes. 5 antes de las 10, pensé, ¿qué pasó? Que todavía tenemos muchos lugares en nuestra iglesia, pero después llegó un micro, un bus y se llenó nuestra iglesia. Muchas gracias, así que estamos celebrando la verdad. No hay más grande fiesta que es la Eucaristía, la Santa Misa. Ustedes vinieron no para perder tiempo. Estamos aquí porque todos necesitamos y tenemos sed de la palabra de Dios. Todos queremos vivir feliz, contentos, sin problemas, sin miedo, vivir siempre con alegría. Y al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y los hermanos que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por esto ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad.
Oremos. Oh Dios, que en este día por medio de una estrella revelaste a tu unigénito a las naciones, concede que los que ya te conocemos por la fe, lleguemos a contemplar la hermosura infinita de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. El profeta, lleno de entusiasmo, anuncia cómo vendrán desde las regiones más lejanas a ofrecer sus regalos a Jerusalén. Escuchemos. Lectura del libro del profeta Isaías. Levántate y resplandece, Jerusalén, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor alborea sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra, y espesa niebla envuelve a los pueblos, pero sobre ti resplandece el Señor, y en ti se manifiesta su gloria. Caminarán los pueblos a tu luz, y los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta los ojos y mira a tu alrededor. Todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las traen en brazos. Entonces verás esto radiante de alegría, tu corazón se alegrará y se ensanchará cuando se vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan las riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos y dromedarios, procedentes de Madián y de Efá. Vendrán todos los de Sabá, trayendo incienso y oro, y proclamando las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia, al que es Hijo de Reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz, era tras era. De mar a mar se extenderá su reino, y de un extremo al otro de la tierra. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Los reyes de Occidente y de las islas le ofrecerán sus dones. Ante él se postrarán todos los reyes y todas las naciones. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Al débil librará del poderoso, y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y pobre, y salvará la vida al desdichado. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. San Pablo nos manifiesta la salvación que el niño recién nacido trae, no solo para el pueblo judío, sino para todos nosotros.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios, que se me ha confiado en favor de ustedes. Por revelación se me dio a conocer este misterio, que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas, es decir, que por el Evangelio también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. Palabra de Dios. Hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorar al Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño y cuando lo encuentren avísanme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que había visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra.
Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. La verdad, estuve un poco preocupado. Digo, ¿y cómo? Porque sí, casi 10 horas está llegando, no está llegando, faltaba 5 minutos. ¿Qué pasó ainda? Nuestra iglesia estaba así. Pero ahora veo ustedes, así estoy más contento, porque junto con ustedes estamos celebrando la fiesta primero, que es la Santa Eucaristía. De verdad, no hay unas fiestas más grandes que podemos tener en este mundo, que es la Eucaristía, que realmente Dios se hace presente en medio de nosotros en su Hijo Jesús. Y hoy el hecho de que estos magos de Oriente acudieron adorar al niño Jesús le da un carácter de universalidad a su nacimiento, porque es una manera de decir que Dios ama a todas las personas, a todos ustedes que están aquí presentes, a todas las naciones y de Colombia y de Venezuela y de otras partes del mundo, lo que viven, porque Dios es amor y Dios quiere que todos vivimos contentos, felices. Por eso, el nombre que recibe esta fiesta de hoy es, nos podemos decir, y es así, Epifanía, que significa manifestación, aparición. Dios se ha manifestado a todos los pueblos, a todas las personas, y el elemento simbólico aparece en la primera lectura, cuando esa manifestación se concreta en Jerusalén, centro religioso universal. Así escuchamos: levántate, brilla Jerusalén, que llega la luz. Esa luz que aparece en Jerusalén alcanzará a todas las naciones de la tierra. Y de nuevo aparece la comparación con la luz y las tinieblas. El día de Navidad también escuchamos del profeta Isaías la misma comparación. El profeta nos decía: el pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Hoy nos vuelve a decir: las tinieblas cubren la tierra, pero sobre ti amanecerá el Señor y caminarán los pueblos a tu luz. Yo veo una ilusión clara en la oscuridad, a la situación de todo lo que hemos viviendo, en las dificultades que están pasando muchas familias. En este momento estoy pensando en las familias en Venezuela, que de verdad, pueblo de Venezuela, pasa muchas cosas que no podemos imaginarnos. Pero eso más tanto nos unimos con ellos, rezando por ellos y pidiendo que luz que vino para iluminar a gobernantes para que cambien y viven como de verdad todos que pertenecemos al Señor. Así, sin embargo, la palabra de Dios es una de niño Jesús. Nace esa luz que, fiándonos de Él, a su palabra podremos construir una nueva vida desde unas premisas nuevas que nos ayudan a convivir y relacionarnos de manera fraternal, generosa y solidaria. Dios, su palabra, su evangelio, su buena noticia son esa luz que viene a iluminar nuestras oscuridades. Porque Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará
del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres. Y aquellos magos siguieron una estrella, una luz que les llevó a pesebre donde este niño Dios, niño Jesús, la luz, nos podemos decir con mayúsculas. Allí se paró la estrella porque no era ella más importante, porque como decía un poeta sobre la llegada de los tres reyes, tres magos, reyes que venís por ella, no busquéis estrella ya, porque donde el sol está, no tiene luz las estrellas. Y este niño es el sol que nace de lo alto, es nuestra luz, la que nos ayudará a salir de las tinieblas y las oscuridades que nos dominan. Necesitamos esa luz, necesitamos a Dios en nuestras vidas, necesitamos su palabra, y ese Dios que nace en un pesebre viene especialmente a los que viven alejados de la fe, vienen a los paganos, vienen a los que están lejos para que dejen de estarlo. Dios se manifiesta al mundo como luz, para que todos le encuentren, para que todos le encontremos, para que nadie siga viviendo a oscuras. Seguimos. La estrella nos llevará al pesebre, allí caeremos de rodillas y adoremos al niño Jesús. Dios se manifiesta y se revela siempre en la Eucaristía, en la Santa Misa. Hagamos como los magos, caigamos de rodillas y adorémosle. Y nosotros como comunidad seamos también una gran luz que guíe a los que nos rodean, a los que les ayude a salir de la oscuridad. Porque todos somos hijos de Dios y todos pertenecemos al Señor. Nosotros tenemos que cada día volver y empezar de nuevo, seguir el camino del Señor, seguir esa luz para que todos un día llegamos al encuentro definitivo con Dios nuestro Padre. Ustedes saben, todos que estamos aquí presentes, que nuestra vida es una lucha continuamente. Nunca podemos arreglar nuestra vida pensando, yo no necesito a Dios, no necesito esa luz, no necesito a Jesús. No podemos nunca estar bien si nos alejamos de Dios, si nos alejamos de Cristo. Dios para nosotros es única esperanza. Y Cristo Jesús vino una luz para iluminar nuestro camino, para iluminar nuestra vida. Amén. Nos podemos de pie.